Gancho. Algunos de los accidentes aéreos más trágicos de la historia siguen sin explicación. A veces, las investigaciones revelan errores humanos, mal tiempo o extrañas fallas técnicas, pero ¿qué pasaría si una aeronave que estuvo desaparecida durante años es encontrada con un descubrimiento sorprendente a bordo, con los restos de los pasajeros y otras personas en un estado inusual? Hoy exploramos los misterios duraderos que rodean los incidentes de viajes aéreos, que continúan desconcertando a los investigadores décadas después. En Bengala Occidental. Lo que comenzó como una operación de búsqueda de rutina para una aeronave desaparecida, llevó a un descubrimiento inesperado. En lugar de localizar el lugar del accidente previsto, los equipos de rescate se encontraron con los restos de otro vuelo que había estado desaparecido durante casi 35 años. Este era el vuelo Hohelitetu 50. Y los hallazgos fueron bastante inusuales. Dentro de la aeronave se encontraron los restos de 92 individuos sentados, como si el tiempo no los hubiera perturbado. Sorprendentemente, 2 individuos parecían estar en un estado prolongado de descanso profundo, lo que sorprendió a los especialistas médicos dadas las circunstancias. Una investigación posterior sugirió que el vuelo Hohelitetu 50 estuvo involucrado en un incidente causado por pilotos que todavía estaban adquiriendo experiencia, lo que resultó en una pérdida de control en una remota zona montañosa. Debido al terreno difícil, los esfuerzos de búsqueda anteriores no pudieron localizar el lugar. La condición de los que estaban a bordo planteó muchas preguntas, ya que su estado parecía bastante extraordinario. Los profesionales médicos confirmaron que la situación era muy poco común, ya que los 2 individuos en este descanso prolongado no respondían a los cuidados habituales, presentando un caso raro y desconcertante. ¿Qué crees que es el aspecto más desconcertante de este descubrimiento? ¿Y por qué cautiva nuestra imaginación? Comenta y platica conmigo. El vuelo 311 de Thai Airways. A menudo se menciona como una lección importante para los pilotos que navegan por regiones montañosas. El 31 de julio de 1992. Este Airbus A310 partió de Bangkok hacia Katmandú, transportando a 113 personas que, lamentablemente, no completaron su viaje. El aeropuerto de Katmandú presenta desafíos distintivos debido a su ubicación, ubicado entre las imponentes montañas del Himalaya al norte. Las aeronaves deben aproximarse desde el sur a través de un paso estrecho. Este entorno geográfico jugó un papel clave en los eventos que involucraron al vuelo 311. La aeronave se desvió de su ruta prevista, viajando varias millas fuera de curso. En ese momento, el aeropuerto de Nepal carecía de capacidades de radar, por lo que los pilotos dependían de señales visuales y guía por radio del control de tráfico aéreo, creando un entorno complejo para una navegación segura. Un par de meses antes del vuelo, el avión había encontrado algunos problemas con el sistema de flaps, que se pensaba que se habían resuelto. En esta ocasión, mientras la tripulación realizaba su aproximación en el terreno montañoso, sonó una alerta de conciencia del terreno, señalando la proximidad potencial con el paisaje circundante. A pesar de estas advertencias, la aeronave entró en contacto con una montaña a una altura aproximada de 11.500 pies. El encuentro resultó en la pérdida total de la aeronave y de los que estaban a bordo, convirtiéndolo en uno de los eventos de aviación más significativos en la historia de Nepal, debido a la naturaleza de la situación. Los investigadores tuvieron dificultades para reconstruir los momentos finales. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún episodio futuro.
No olvides compartir este video con tus amigos. Ayuda a apoyar el canal y estoy emocionado de seguir trayéndoles más contenido genial. El vuelo 370 de Malaysia Airlines sigue siendo una de las historias más desconcertantes de la aviación moderna. El 8 de marzo de 2014. El Boeing 777, que transportaba a 239 pasajeros, despegó de Kuala Lumpur con destino a Beijing, poco antes de Thiru de entrar en el espacio aéreo vietnamita. El sistema de seguimiento del avión fue apagado, cortando el contacto. Luego cambió de rumbo inesperadamente hacia la península de Malaca y desapareció del radar. Las señales indican acciones intencionales dentro de la cabina de mando, que afectaron la comunicación y la dirección, lo que sugiere que no fue un problema técnico. A pesar de una búsqueda a gran escala en el sur del Océano Índico, que costó más de $150 millones, no se ha localizado el sitio principal. Algunos escombros han llegado a la costa, confirmando la situación de la aeronave. Pero las grabadoras de vuelo siguen desaparecidas. Se han sugerido varias ideas, incluida la posible participación de los que estaban a bordo, lo que hace que el caso sea aún más complejo. Sin la información grabada, es posible que la historia completa nunca se descubra. El vuelo 522 de Helios Airways es recordado como un evento profundamente trágico en la historia de la aviación. Este Boeing 737, que viajaba de Chipre a Praga, se conoció como el avión fantasma debido a circunstancias inusuales. Poco después, sonó una advertencia en la cabina de mando, pero era similar a otra alerta, lo que causó confusión en la tripulación cuando el avión alcanzó su altitud de crucero de 34,000 pies. Se liberaron las máscaras de oxígeno en la cabina, pero ya era demasiado tarde. La aeronave no estaba presurizada adecuadamente y, a esa altura, los que estaban a bordo experimentaron falta de oxígeno, lo que provocó la pérdida de conciencia. Los pilotos se vieron afectados y no pudieron reconocer ni resolver el problema. Se enviaron aviones F-16 griegos cuando el avión dejó de responder al contacto por radio. Los pilotos de combate observaron que el asiento del capitán estaba desocupado y el copiloto no respondía. El avión continuó volando en piloto automático con todos a bordo incapacitados. Un asistente de vuelo con entrenamiento de piloto, Andreas Prodromou, logró llegar a la cabina de mando usando un suministro de oxígeno portátil e intentó recuperar el control. Los pilotos de combate presenciaron sus esfuerzos mientras los niveles de combustible se volvían críticamente bajos. Cuando se agotó el combustible, el avión planeó y finalmente cayó cerca de Atenas. Las 121 personas a bordo perdieron la vida, marcando el incidente de aviación más grave de Grecia. La historia del Stardust es uno de los enigmas más duraderos de la aviación, que abarca más de 70 años. El 2 de agosto de 1947. El vuelo de British South American Airways partió de Buenos Aires hacia Santiago de Chile, con 11 personas a bordo. Entre los pasajeros se encontraban 2 empresarios, un viajero que se creía que llevaba objetos de valor ocultos en la ropa, un chileno que regresaba de Alemania y un diplomático británico con documentos importantes, lo que se sumaba a la intriga. El vuelo planeaba cruzar la desafiante cordillera de los Andes. La experimentada tripulación confiaba, y el avión estaba diseñado para volar por encima de los picos, lo que hacía que un accidente pareciera poco probable, poco antes de la llegada. El operador de radio recibió un desconcertante mensaje en código Morse
que repetía la palabra Stendek 3 veces. Su significado sigue siendo un misterio. Después de este mensaje, se perdió el contacto. A pesar de las extensas búsquedas de los equipos chilenos y argentinos en miles de millas cuadradas, no se encontró ninguna señal y el Stardust parecía haber desaparecido. Durante más de 50 años, se desconoció el paradero del avión. Luego, en 1998, unos escaladores encontraron partes del motor en una montaña remota a 50 millas de Santiago. 2 años después, una expedición descubrió más piezas, incluidas partes de la hélice, el tren de aterrizaje y restos humanos. Las pruebas de ADN confirmaron que estos restos pertenecían a los pasajeros y la tripulación del Stardust. Los restos del naufragio se encontraron a 15.000 pies, incrustados en un glaciar. La aeronave había hecho contacto con la montaña a gran velocidad, pero las razones siguen sin estar claras. En 1951, cuando los vuelos comerciales aún estaban en crecimiento, el vuelo 3505 de Canadian Pacific Airlines desapareció sin dejar rastro. A pesar de muchos años de búsqueda, no se han encontrado señales. El vuelo partió de Vancouver el 21 de julio de 1951, con 37 personas a bordo, incluyendo tripulación y pasajeros. Su destino era Tokio. Con una parada de reabastecimiento de combustible planificada en Anchorage, Alaska. El viaje a Anchorage debería haber durado unos 45 minutos, pero el vuelo 3505 nunca llegó. Cuando el avión no llegó a Anchorage, comenzó un gran esfuerzo de búsqueda, convirtiéndose en una de las operaciones de rescate más grandes de Alaska. Las autoridades creían que la aeronave había tenido problemas entre Vancouver y Anchorage. Pero después de 3 meses de búsqueda exhaustiva, no surgieron pistas. Los equipos cubrieron miles de millas cuadradas de áreas silvestres por aire, tierra y trineos tirados por perros. Tanto las agencias canadienses como las estadounidenses utilizaron ayuda militar y civil en este detallado esfuerzo por localizar el vuelo o cualquier señal de los que estaban a bordo. Lo que se suma al misterio es la ausencia de señales de socorro o contacto de emergencia. En 1951, los aviones dependían principalmente de la comunicación por radio. El silencio repentino sugirió un problema rápido o un evento inesperado que detuvo la comunicación de inmediato. La ruta pasa a través de áreas silvestres remotas, glaciares y montañas donde el avión podría permanecer fuera de la vista durante muchos años. Aún así, no se han encontrado escombros u otras señales, lo que sugiere que la aeronave pudo haber caído en un lugar muy aislado que aún no se ha localizado. La desaparición de un Boeing B-47 Stratojet en 1956 es uno de esos ejemplos. Ya que transportaba materiales sensibles, el B-47 era un bombardero a reacción estadounidense de última generación a mediados de la década de 1950. El 10 de marzo de 1956, partió de la base de la Fuerza Aérea MacDill en Florida, en dirección a una base en Marruecos, con 2 paradas de reabastecimiento de combustible en el aire planificadas sobre el Atlántico. El primer reabastecimiento de combustible transcurrió sin problemas, pero en el segundo punto sobre el mar Mediterráneo, el B-47 desapareció. La aeronave, su tripulación de 4 personas y su carga segura nunca fueron localizados. Lo que hizo que este evento fuera particularmente preocupante fue la naturaleza de su carga útil, 2 cápsulas que contenían materiales importantes para fines de defensa nacional.
Si bien estos materiales no podían causar una explosión por sí solos, eran muy sensibles y valiosos. Las posibilidades plantearon serias dudas. La aeronave experimentó dificultades sobre el Mediterráneo, afectando potencialmente el medio ambiente. Fue interceptado por partes hostiles interesadas en la carga, o encontró problemas mecánicos y cayó en un área remota, con los materiales sin recuperar. El ejército de los Estados Unidos realizó una búsqueda exhaustiva, pero el vasto mar Mediterráneo no ofreció pistas. El incidente se mantuvo confidencial durante muchos años y algunos detalles siguen sin revelarse. Este caso destacó los desafíos del transporte de materiales sensibles durante esa era. Los vuelos militares transportaban con frecuencia dichos artículos, y cualquier pérdida planteaba preocupaciones no solo para los que estaban a bordo, sino también para consideraciones de seguridad más amplias. El vuelo 712 de Aer Lingus desapareció sobre el mar de Irlanda el 24 de marzo de 1968, perdiéndose las 61 personas a bordo. El vuelo de Cork a Londres era de rutina, con buen tiempo y sin señales de problemas, hasta que el copiloto informó un descenso repentino a 5.000 pies. Antes de que el control de tráfico aéreo pudiera responder, la aeronave desapareció del radar. Se envió un avión cercano para ayudar, y se encontraron partes de la aeronave a unas 6 millas de Toscar Rock en aguas poco profundas. A pesar del incidente, la causa no quedó clara. El informe oficial sugirió un posible impacto con aves, ya que en Irlanda se producen grandes migraciones de aves durante el invierno. Sin embargo, muchos expertos cuestionaron si esto por sí solo podría haber provocado el evento. Se prestó más atención a la proximidad del lugar del accidente, a un área de entrenamiento militar. El buque británico HMS Penélope estaba realizando ejercicios cerca, lo que llevó a algunos a preguntarse si la aeronave fue confundida con un objetivo de entrenamiento. Los funcionarios negaron cualquier participación. Pero faltaban todas las entradas del libro de registro del HMS Penélope de ese día, lo que generó preguntas y especulaciones adicionales. A diferencia de muchas aerolíneas que retiran los números de vuelo después de tales eventos, Aer Lingus continúa usando el vuelo 712, dejando la historia y sus preguntas sin respuesta presentes en la memoria pública. El vuelo 967 de Varig desapareció el 30 de enero de 1979, transportando a 117 personas y una valiosa colección de arte. El vuelo de carga. Boeing 707 viajaba de Tokio a Los Ángeles cuando se desvaneció sobre el Océano Pacífico, dejando un misterio duradero. El avión era pilotado por el capitán Gilberto Araújo da Silva, un piloto brasileño hábil y experimentado con un sólido historial de seguridad. Su repentina desaparición se sumó al enigma. La carga del vuelo 967 incluía 50 pinturas de Manabu Mabe, un famoso artista brasileño de ascendencia japonesa, valuada en más de $1 millón, en 1979. La colección representaba importantes lazos culturales entre Brasil y Japón. El último contacto fue a unas 300 millas de la costa japonesa. Después de eso, la comunicación se detuvo por completo. No se recibieron señales de socorro ni llamadas de emergencia, y no se detectó ningún radar inusual. El avión simplemente se desvaneció. La falta de señales de socorro planteó preguntas. Incluso en 1979, los aviones tenían múltiples sistemas de comunicación. Que un piloto tan experimentado no enviara ninguna advertencia sugería una falla repentina o algo inusual. Algunos creían que el valioso arte podría haber convertido el vuelo en un objetivo de robo.
posiblemente secuestrado a un lugar oculto. Otros especularon que el avión podría haber entrado en el espacio aéreo soviético durante la Guerra Fría, lo que provocó una intercepción accidental, pero no se encontraron pruebas. A pesar de las amplias búsquedas en miles de millas cuadradas de océano, nunca ha aparecido ningún rastro del vuelo 967. Su gente o el arte. ¿Qué historia de aviación te sorprendió más? Comparte tus pensamientos a continuación y hablemos sobre lo que realmente cambió la seguridad de los viajes aéreos. El 24 de noviembre de 1971, un pasajero que usaba el nombre de Dan Cooper abordó un vuelo de Portland a Seattle. Vestido como un hombre de negocios, informó discretamente a un miembro de la tripulación que tenía una situación grave y mostró un artículo sospechoso. Tranquilo y educado, hizo solicitudes específicas de una gran suma de dinero y algunos paracaídas. Después de que el avión aterrizó en Seattle, se cumplieron sus solicitudes. Cooper luego ordenó que el avión volara hacia la Ciudad de México a baja altitud, con ciertas configuraciones para prepararse para una salida especial sobre el suroeste de Washington. Usó las escaleras traseras para abandonar la aeronave durante condiciones climáticas desafiantes, a pesar de una búsqueda exhaustiva. Cooper nunca fue localizado. Años más tarde, se encontró parte del dinero solicitado cerca del río Columbia, pero no se ha descubierto ningún otro rastro. El 26 de enero de 1972. Vesna Vulović, una joven asistente de vuelo de JAT, Yugoslav Airlines, experimentó una supervivencia extraordinaria después de un incidente a gran altitud, el vuelo 367, que viajaba de Estocolmo a Belgrado con 28 personas a bordo. Se encontró con un grave evento en vuelo sobre Checoslovaquia. La causa exacta nunca se determinó, aunque se consideraron preocupaciones relacionadas con el clima político. La aeronave se partió en pedazos, lo que resultó en la pérdida de todos, excepto Vesna, que fue encontrada asegurada en la sección de la cola en una ladera nevada. Sobrevivir a una caída así es notable, ya que las condiciones a esa altitud suelen ser insuperables. Los factores que pueden haber contribuido incluyen que ella estaba en una parte protegida del avión, junto con el efecto amortiguador de la nieve y los árboles. Vesna estuvo hospitalizada durante casi un mes con lesiones importantes, pero se recuperó contra todo pronóstico. Finalmente, regresó a trabajar en un puesto en tierra y se convirtió en un símbolo de resiliencia. La causa del incidente sigue siendo un misterio, lo que se suma a la naturaleza notable de su historia. En abril de 2014, un decidido joven de 15 años de California emprendió un arriesgado viaje para reunirse con su madre. Habiendo vivido separados durante años, tomó medidas audaces al amparo de la noche para acceder a una aeronave en el Aeropuerto Internacional de San José, creyendo que el vuelo se dirigía a África. Entró en el pozo de la rueda de un avión de Hawaiian Airlines, con destino a Maui, Hawái. Durante el vuelo, las condiciones en este compartimento pequeño y expuesto eran extremadamente duras, con temperaturas muy bajas y oxígeno limitado. Un entorno así suele ser insuperable para cualquiera. A pesar de esto, el niño soportó las difíciles condiciones durante más de 5 horas. Al aterrizar, fue encontrado inconsciente y tratado por exposición severa al frío y falta de oxígeno. Pero se recuperó sin efectos duraderos. Los expertos médicos señalaron que su juventud probablemente ayudó a su resiliencia. Este incidente llamó la atención sobre las brechas de seguridad en los principales aeropuertos
y generó preocupaciones sobre cómo alguien podría acceder a un avión sin ser notado. El 5 de mayo de 2007, el vuelo 507 de Kenya Airways se encontró con un grave incidente poco después del despegue, lo que resultó en la pérdida de las 114 personas a bordo. El Boeing 737 operaba una ruta de rutina de Abidjan a Nairobi, con una parada programada en Douala, Camerún. El mal tiempo con tormentas eléctricas en Douala había causado retrasos y advertencias de seguridad. A pesar de esto, el capitán Francis Mbatia decidió proceder con el despegue sin autorización completa, después de alcanzar unos 1000 pies. La aeronave enfrentó un clima desafiante y los pilotos experimentaron desorientación espacial debido a la visibilidad limitada. El sistema de piloto automático no se activó como se esperaba. Pero esto pasó desapercibido para la tripulación. El avión comenzó a hacer giros bruscos inesperados, entrando en un patrón de vuelo que se volvió cada vez más difícil de controlar. Los esfuerzos por corregir la situación la empeoraron inadvertidamente. La aeronave cayó en una remota zona de manglares, lo que resultó en la pérdida total del avión y de todos a bordo. Los esfuerzos de recuperación se complicaron por el terreno. Las investigaciones revelaron que el evento podría haberse evitado. La decisión del capitán de partir en condiciones inseguras, sin la autorización adecuada, combinada con la falla de la tripulación para reconocer los problemas del piloto automático y manejar la desorientación, contribuyó al resultado. Suscríbete ahora para conocer más misterios y historias fascinantes de la aviación que revelan el lado humano de volar. No te pierdas ni un solo vuelo. El 31 de octubre de 1999, el vuelo 990 de Egypt Air cayó en el Océano Atlántico, lo que resultó en la pérdida de las 217 personas a bordo. El Boeing 767 había despegado normalmente de Nueva York, ascendiendo a 33,000 pies sin problemas, unos 30 minutos después del vuelo. De repente comenzó un descenso rápido y empinado sin ninguna advertencia o señal previa. Los datos de vuelo mostraron que el piloto automático se desconectó y el avión entró en una picada casi vertical, alcanzando velocidades muy altas. En un momento, la aeronave se niveló brevemente, lo que sugiere un esfuerzo por recuperar el control antes de continuar su descenso. Los datos indicaron entradas de control contradictorias, como si un miembro de la tripulación estuviera tratando de ascender, mientras otro empujaba hacia abajo, lo que apunta a un desacuerdo en la cabina de mando. Los investigadores estadounidenses creían que el primer oficial de relevo, Gamel Al-Batouti, estuvo involucrado en el inicio del descenso y señalaron su frase repetida: "Confío en Dios", durante el evento. Los funcionarios egipcios no estuvieron de acuerdo, sugiriendo que los problemas técnicos fueron los culpables y expresando su preocupación por la investigación. Esta diferencia de opinión provocó tensiones diplomáticas. Algunas teorías vincularon el accidente con el Triángulo de las Bermudas. Aunque el sitio estaba lejos de esa área, se recuperaron los restos del naufragio. Pero la evidencia no proporcionó una explicación clara. Si bien los datos mostraron cómo descendió el avión, no aclararon por completo por qué. El caso destaca cómo los factores culturales y políticos pueden complicar las investigaciones internacionales. Más de 20 años después, las familias de los que estaban a bordo todavía buscan respuestas sobre lo que le sucedió al vuelo 990. El 28 de diciembre de 2014, el vuelo 8501 de Air Asia despegó de Surabaya, Indonesia, hacia Singapur con 162 personas a bordo.
El vuelo se encontró con un clima que empeoraba rápidamente sobre el mar de Java, incluidas fuertes tormentas eléctricas. Unos 40 minutos después del vuelo, el capitán solicitó cambiar de rumbo y ascender para evitar las tormentas. Pero antes de que el control de tráfico aéreo pudiera responder, el avión desapareció del radar. La aeronave voló hacia una tormenta severa. Las investigaciones mostraron un mal funcionamiento en el sistema limitador de recorrido del timón, que activó las alarmas de la cabina de mando. Siguiendo el procedimiento, los pilotos reiniciaron las computadoras de control de vuelo tirando de los interruptores automáticos, lo que deshabilitó el piloto automático. Volando manualmente en condiciones climáticas extremas, el avión entró en un ascenso incontrolable a 6.000 pies por minuto. Entró en pérdida y cayó. La aeronave cayó en el mar de Java, sin sobrevivientes, entre los que estaban a bordo. Los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por el mar embravecido y el mal tiempo. Solo se recuperaron 106 cuerpos. El resto permanece con los restos del naufragio bajo el agua. El 1 de junio de 2009. El vuelo 447 de Air France, un Airbus A330, desapareció sobre el Océano Atlántico, lo que resultó en la pérdida de 228 vidas. Se esperaba que el vuelo de Río de Janeiro a París fuera un viaje nocturno de rutina en una de las aeronaves más seguras y avanzadas en servicio. El incidente comenzó cuando los cristales de hielo bloquearon los tubos de pitot de la aeronave, sensores que miden la velocidad del aire, lo que provocó lecturas falsas. Esto provocó que el piloto automático se desconectara automáticamente, lo que obligó a los pilotos a volar manualmente, en medio de condiciones de tormenta severa. La tripulación, acostumbrada a los sistemas automatizados, se enfrentó a un desafío difícil. En lugar de mantener un vuelo estable y esperar a que los sensores se despejaran, cometieron errores de control que llevaron a la aeronave a una pérdida de sustentación. Los sistemas de seguridad del avión fueron deshabilitados por los datos de velocidad defectuosos, dejando a los pilotos confundidos y desorientados. Las grabaciones de la cabina de mando revelaron un estrés creciente mientras la tripulación luchaba por comprender su situación. A pesar de más de 11.000 horas de experiencia de piloto, no pudieron recuperar el control. El vuelo 447 descendió rápidamente desde 37.000 pies y cayó en el océano. La aeronave sufrió graves daños y no hubo sobrevivientes a bordo. Estos 16 misterios nos recuerdan que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, la aviación todavía guarda secretos que quizás nunca se entiendan por completo. Las familias de los perdidos en estas tragedias merecen respuestas. Y los investigadores continúan trabajando para proporcionarlas. Pero quizás algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, sirviendo como recordatorios de los límites del conocimiento humano y el poder perdurable de lo desconocido. ¿Qué crees que pasó en estos misteriosos casos? ¿Crees que algunas de estas desapariciones podrían haberse evitado? ¿O hay fuerzas en juego que simplemente no entendemos? Comparte tus teorías en los comentarios a continuación. Y déjame saber cuál de estos misterios de la aviación te parece más convincente, si encontraste estas historias tan fascinantes como yo. Asegúrate de suscribirte para conocer más misterios increíbles que te mantendrán cuestionando todo lo que creías saber sobre nuestro mundo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.